Buenas tardes para todos. Gracias por conectarse. No es fácil a esta hora. Muchos aún estamos en nuestra actividad laboral, pero bueno, es una gran oportunidad que nos da la Asociación Colombiana de Medicina Crítica dentro del proceso de educación continua. Y hoy vamos a estar con tres personas expertas que de manera diaria están frente a los pacientes que presentan infecciones y especialmente esto que hemos denominado por bacterias multidrogorresistentes. Eso es un factor que cada día es más complejo, más difícil, un reto mayor, un reto en costos, un reto en mortalidad. Y nos vemos abocados a que en un momento tan desafiante como el que vivimos con el sistema de salud, pues tenemos que enfrentar a pacientes que tienen este tipo de patologías. Entonces les voy a presentar a nuestros conferencistas del día de hoy. Voy a empezar por la doctora Laura Castillo. La doctora Castillo es intensivista de la Fundación Santa Fe de Bogotá. Trabaja como directora de la unidad de cuidado intensivo de sepsis y la unidad de cuidado intensivo respiratorio. El doctor Jairo Cárdenas es intensivista, también epidemiólogo. Trabaja con nosotros en la Fundación Cardio Infantil en Bogotá. El doctor José Agamis es cirujano e intensivista y trabaja en el Hospital General de Medellín. Como ustedes ven, es un perfil de personas dedicadas al manejo de pacientes en cuidado crítico, pero con una expertise importante en el manejo de las infecciones. Entonces, vamos a tener una dinámica que facilite la interacción entre los diferentes conferencistas. 45 minutos de un conversatorio y posteriormente vamos a tener 15 minutos para resolver las inquietudes que ustedes puedan tener. Por favor, los invito a que las vayan anotando en el chat, así las podemos agrupar y al final darle curso con la respuesta por los expertos que acabo de mencionar. Vamos a empezar con nuestra primera inquietud y esta primera inquietud vamos a empezar con el doctor Jairo Cárdenas. Jairo, ¿cuál es tu opinión en general acerca de esta epidemia que estamos viviendo, aunque ya casi que parece endemia, porque llevamos muchos años en esta situación y cada vez empeorando, de la infección por gérmenes multidrogorresistentes en las unidades de cuidado intensivo? ¿Crees tú que genera un reto mayor? ¿Son pacientes más difíciles de manejar? ¿Cuál crees tú que puede ser el impacto en costos y la limitación que tenemos especialmente en antibióticos disponibles para manejar a este grupo de pacientes? Hola, buenas tardes a todos. Gracias por la invitación a la AMSI para pues, entrar en el tema y la pregunta que hacer referencia al doctor Barón. Los pacientes con infecciones en general son un reto para los prestadores de los servicios de salud y más especialmente los pacientes que se presentan con gérmenes multidrogorresistentes. Específicamente, digamos que un tema en relación a los costos, solamente hay referencia a un trabajo en Cartagena donde habla que hay un incremento casi en un 40% de 7.000 a 11.000 dólares, más o menos es el incremento, o sea, el paciente sin infecciones por gérmenes multidrogorresistentes, 7.000 dólares podría ser la atención y 11.000 dólares podría costar la atención con gérmenes, en pacientes con gérmenes multidrogorresistentes. Aparte de eso, no solamente está el problema en lo económico, sino también está el problema en la mortalidad que está asociada en estos pacientes. Entonces, los pacientes que tienen infecciones por gérmenes multidrogorresistentes pueden tener mortalidad hasta de un 24% y pacientes sin infecciones por gérmenes multidrogorresistentes podrían tener una mortalidad alrededor del 15%. Obviamente también hay que asociar a a esta mortalidad la edad, el sexo, el SOFA, el sitio de la infección al ingreso a la unidad. También hay otra situación que desafortunadamente nosotros en la unidad de cuidados intensivos y en relación a cómo funciona nuestro sistema de salud,
nosotros en nuestras unidades no reingresamos en muchas ocasiones nuestros propios pacientes, por ejemplo, hospitales departamentales o hospitales de alta complejidad, donde, ejemplo, nuestra unidad cardiovascular solo recibimos los pacientes cardiovasculares. No, no vemos el reingreso de los pacientes, pero sí está escrito que los pacientes que tienen gérmenes multidrogoresistentes tienen un incremento en la consulta, en la reconsulta en los primeros 30 días a las instituciones. Entonces, todo esto es lo que conlleva no solamente a un incremento, a un costo más alto en la atención en el momento de la infección, sino todo lo que conlleva en reingresos y atención y nueva atención a estos pacientes. Y obviamente, pues lo que ya habíamos hablado en relación al aumento de la mortalidad. Entonces, estos pacientes con gérmenes multirogoresistentes sí se convierten en un reto para el sistema de salud y más especialmente para nosotros en la unidad de cuidado intensivo. Ahora, Jairo toca un tema muy interesante que es el impacto que puede tener en mortalidad, el que nuestros pacientes que tengan infecciones por gérmenes multiresistentes puedan tener una mortalidad atribuible o asociada que se incrementa al respecto o al ser comparado con la población que tiene infección por otro tipo de gérmenes. ¿Cuál es tu opinión respecto a esto? Estás con el micrófono apagado, Laura. Hola. Bueno, el impacto en cuanto a la mortalidad es muy importante, teniendo en cuenta que los gérmenes multidrogoresistentes, de pronto vale la pena resaltar nuevamente como la definición, es aquellos que no son sensibles a un antibiótico de dos o tres familias de grupos de antibióticos. Pero hablando específicamente de la mortalidad en cuanto a las infecciones por gérmenes multidrogoresistentes, tenemos varios datos. Y la Alianza Mundial para la Sepsis nos arroja algunos datos muy importantes que son que para el año 2030 van a haber aproximadamente 13 millones de muertes relacionadas con la sepsis. Pero si hablamos específicamente de infecciones de gérmenes, específicamente bacterianos, estas muertes ascienden alrededor de 8 millones. Pero cuando hablamos específicamente de resistencia asociada a la mortalidad de estos pacientes, la mortalidad alcanza más o menos 5 millones de pacientes por año, pero la mortalidad asociada a la resistencia atribuible, es decir, aquella mortalidad relacionada específicamente a la multidrogoresistencia, va a alcanzar aproximadamente 1.3 millones para el año 2030. En definitiva, la multidrogoresistencia es una problemática muy grande que tenemos alrededor del mundo. Y si hablamos específicamente de los números en Colombia, algunos datos del año 2023 reportados por el Instituto Nacional de Salud y por el Laboratorio de Microbiología y de Resistencia de la Universidad del Bosque, ellos arrojan que tenemos una resistencia específicamente en cuidado intensivo de alrededor del 22% de los principales gérmenes. Entonces, pues sin duda es una problemática muy grande y la relación es directamente proporcional a la mortalidad que manejamos actualmente en nuestros pacientes. Gracias, Laura. José, tanto Jairo como Laura han abordado el impacto que tiene en sobrevida, en costos, en todo lo que genera de carga adicional al sistema. Clásicamente hemos tenido estrategias como el stewardship de antibióticos, los grupos o los programas PROA, la restricción en algunas instituciones en el control de antibióticos. ¿Cuál es tu opinión sobre el impacto que pueden tener estas estrategias en el control o en la disminución del riesgo o del impacto que puedan tener las infecciones por gérmenes multiresistentes? Muy buenas tardes a todos, muchas gracias por la invitación. Realmente estamos tocando un punto que es supremamente interesante, porque después de el aporte de los compañeros, es claro la carga de morbimortalidad y de costo que generan los gérmenes multiresistentes. Entonces, de esa manera, la siguiente pregunta es, tenemos identificado el problema, sabemos que genera una gran carga, entonces, ¿cuál debe ser la respuesta de nosotros ante dicha problemática? Hace unos años se viene trabajando en en los programas de gestión, tanto diagnóstica como de gestión óptima y uso racional del manejo de antibióticos.
La pregunta lógica que surge de inmediato es si realmente hay un impacto favorable de dichas estrategias, tanto en mortalidad como en morbilidad como en estancia hospitalaria. Y efectivamente, lo que ha demostrado la literatura disponible es que hay un impacto y que ese impacto no solamente alcanza la significancia estadística, sino la significancia clínica, que es mucho más importante. De hecho, el año pasado, en el año 2024, la ITSA publicó un artículo que es una revisión sistemática y un metaanálisis en red, en el cual ellos hablan del impacto de los test de diagnóstico rápido, de los programas de gestión diagnóstica ayudados por dichos test y de los programas de uso racional y de gestión de los antibióticos. Y básicamente, ¿qué es lo que ellos documentaron? Después de revisar más de 25.000 pacientes, la evidencia que ellos encontraban era que cuando se asociaban estas tres medidas al manejo de los pacientes, ¿qué encontraban? Encontraban una reducción en la mortalidad con un OR de 0,72. Es decir, estamos hablando de una reducción del riesgo relativo del 28%, de una reducción de muerte. Es decir, tenemos un impacto clínico que es no solamente relevante en términos, también es relevante en términos del beneficio de los pacientes que estamos tratando. Entonces, ¿qué encontraron además? No solamente la reducción en mortalidad, también reducción en tiempos de antibioticoterapia, también reducción en tiempos de estancia hospitalaria. Y finalmente, lo que podemos concluir es que la respuesta articulada de los sistemas de manejo de pacientes críticamente enfermos, precisamente con programas de gestión de manejo antibiótico y de los programas de gestión de diagnóstico, nos permiten obtener resultados que optimizan los desenlaces de los pacientes en términos de mortalidad y de morbilidad. Así que debería ser la regla el uso de este tipo de programas en todas las instituciones que requieran o que manejen con frecuencia pacientes con infecciones por gérmenes multidrogoresistentes. Gracias. Yo creo que esta primera parte es claro que definitivamente tenemos un problema grave que nos cuesta mucho, que impacta un factor y una variable tan dura como la mortalidad y que la prevención es la principal estrategia. Claro que debemos ser expertos en el manejo de los fármacos, pero probablemente deberíamos aprender un poquito más de prevención de infecciones y como mencionaba José, la articulación de los programas. Vamos a avanzar un poco acerca de la etiología o los principales gérmenes que pueden generar infección en la unidad. Para eso vamos a tratar tres tópicos globales. Un tópico que va a ser las infecciones de vías urinarias, las infecciones del tracto respiratorio y por último las infecciones intraabdominales. Entonces, Laura, empecemos contigo y hablemos un poco de infecciones de vías urinarias en la unidad de cuidado intensivo. Hemos tenido siempre algunas limitaciones. En alguna época a todos los gérmenes que aislábamos en orina les dábamos antibióticos, se volvió un reto y hoy en día tenemos un poco más claro. ¿Cuál es tu opinión o concepto respecto a cuáles son los principales gérmenes que realmente pueden causar infecciones urinarias en las unidades de cuidado intensivo y cuáles son las complicaciones asociadas a este tipo de infección? Bueno, varias cosas importantes. Entonces, en cuanto a las infecciones de vías urinarias, es importante resaltar que los principales patógenos relacionados con estas infecciones son patógenos residentes en el colon. La gran mayoría de estos gérmenes, o digamos que el principal germen causal de esas infecciones es la E. coli. La coli está relacionada con el 80% de las infecciones adquiridas en la comunidad y alrededor del 65% de las infecciones adquiridas a nivel intrahospitalario. La coli tiene unas características importantes como la formación de adhesinas que hacen que puedan migrar muy fácilmente a todo el sistema urinario, principalmente en aquellos pacientes usuarios de sonda vesical permanente o temporal. Sin embargo, hay otros gérmenes, siendo la E. coli el principal germen, como son la Klebsiella pneumoniae, el enterococo, el Proteus mirabilis y las Pseudomonas aeruginosa. En Colombia, a diferencia de la literatura que hay, digamos que varía un poco esta relación. Es diferente los gérmenes causales de infecciones complicadas a infecciones urinarias no complicadas.
Pero en Colombia, a diferencia de la literatura mundial, siendo la E. coli la principal causa de la Klebsiella pneumoniae, ocupa un lugar muy importante, sobre todo en los últimos años post pandemia, lo cual es un reto muy grande para todos nosotros, sobre todo en choque séptico y en sepsis de los pacientes que recibimos en las unidades de cuidado intensivo. Estos, como les dije, son los principales gérmenes causales, destacándose la E. coli, pero existen otros gérmenes asociados que no necesariamente son de tipo bacteriano, como son las infecciones fúngicas a nivel urinario, principalmente la Candida albicans, pero también existen otros gérmenes como el citomegalovirus, el polioma y el herpes, que son muchísimo menos frecuentes que las infecciones bacterianas, pero que en algunas poblaciones especiales de inmunosuprimidos, pacientes trasplantados, podrían cobrar importancia en la unidad de cuidado intensivo. Eh, eh, Creo que es muy claro el concepto que nos ha expresado Laura acerca de los gérmenes y muy claro entre la división entre complicada, no complicada y algunas variaciones que vemos en cuidado intensivo, especialmente en Latinoamérica y mucho más en Colombia respecto a la incidencia de Klebsiella, que de pronto lo discutimos al final, en los 15 minutos finales que tenemos para preguntas y por qué podría pasar eso. José, eh, ese concepto tan claro que ha expresado Laura, ¿se aplica en el abdomen? Peritonitis primaria, secundaria, terciaria, y esa cantidad de gérmenes que podemos aislar en las diferentes muestras que tenemos para obtener o para poder identificar la etiología de la infección. ¿Cuál es tu opinión en la sepsis o en la infección de origen intraabdominal? Esta es una pregunta bastante interesante y bien amplia, pero voy a tratar de resumirla rápidamente. Desde el punto de vista etiológico, nosotros siempre debemos considerar que en las infecciones de origen intraabdominal siempre vamos a encontrar entre bacterias como E. coli y Klebsiella pneumoniae, gram negativos no fermentadores como la Pseudomonas aeruginosa, podemos encontrar estreptococos y anaerobios entéricos como el bacteroides. Es de tener en cuenta que siempre, entre más distal sea la perforación en el tracto gastrointestinal, más probabilidad hay de que encontremos anaerobios. Y para destacar, hay muchos patrones de resistencia, pero para destacar siempre hay que tener en cuenta la posibilidad de un microorganismo con productor de beta-lactamasa de espectro extendido. Entonces, realmente, cuando logramos ver esta etiología y nos hacemos algunas preguntas, decimos, bueno, en general lo que tenemos en mente es infección intraabdominal igual a ampicilina sulbactam o piperacina tazobactam. ¿Es eso correcto? Es el primer cuestionamiento que debemos hacernos. Entonces, cuando nosotros queremos determinar cuál es la antibiótico-terapia empírica apropiada, hay algunas preguntas que siguen un orden lógico y que tenemos que hacerlas siempre en abdomen. Primero, ¿el paciente es de alto riesgo de multiresistencia? Y hay que identificar algunos factores de riesgo que están claramente definidos, los pacientes que están en sepsis o en choque séptico, los pacientes que tienen un Apache mayor de 10, los pacientes que tienen factores de riesgo que los predisponen a desenlaces adversos, peritonitis difusa, o que tienen un control que ha sido retardado en el control del foco infeccioso, un control tardío, también se consideran pacientes de alto riesgo, entre otras características. También hay que considerar el paciente está inmunosuprimido o no, la infección es nosocomial o no, el control del foco se ha logrado y recordemos que las guías definen control del foco, un control óptimo del foco infeccioso y se realiza dentro de las primeras 24 horas después del diagnóstico, lo cual en nuestra población es supremamente difícil que pase por las dificultades de acceso que tienen muchos pacientes a la salud. Y por último, hay algo súper importante a recordar también y es la epidemiología local. Entonces, eso es lo que nos explica en gran parte por qué en ocasiones hay tantas discrepancias entre las guías. Entonces uno revisa guías norteamericanas y algunas guías norteamericanas dicen no usan ampicilina sulbactam. Uno revisa el consenso nacional colombiano y ellos consideran la ampicilina sulbactam para los pacientes de bajo riesgo y que tienen una infección adquirida en la comunidad. Entonces uno queda con muchas dudas, pero realmente en últimas lo que está determinando estas decisiones es qué nos dicen los patrones de resistencia local. Entonces, de acuerdo a los patrones de resistencia local, iríamos determinando a quiénes sí y a quiénes no, en quiénes podemos utilizar una antibiótico-terapia o no. Pero recordar siempre que particularmente cuando hablamos de antibióticos y de procesos infecciosos es cuando más toma sentido la medicina personalizada.
individualizar al paciente, determinar si es de alto riesgo o no, si tiene inmunosupresión o no, si la infección es nosocomial, si tiene control apropiado del foco y de acuerdo a eso determinamos el espectro antibiótico que vamos a dar. Gracias, José. Jairo, una pregunta muy en ese mismo sentido que de lo que ha dado respuesta Laura y ha dado respuesta José. El pulmón o la vía respiratoria es probablemente una de las principales causas de infección intrahospitalaria, tanto asociada, la neumonía asociada o no a la ventilación mecánica o el concepto de traqueitis asociada a la ventilación. Y en eso siempre ha habido la discusión de cuál puede ser la validez del grano y el cultivo de esputo en la neumonía intrahospitalaria no, o no asociada a la ventilación, y la secreción orotraqueal, la secreción orotraqueal versus los estudios a través de pruebas invasivas como el lavado broncoalveolar. ¿Cuál es tu concepto de esas tres alternativas que acabo de mencionar? Bueno, en relación a sensibilidad y especificidad en el grano y el cultivo, digamos que tienen un rendimiento similar. Eh, y en relación a las pruebas invasivas, pues la sensibilidad y la especificidad son mayores. ¿Qué es lo que sucede, por ejemplo, con el Gram? Es que podemos identificar tal vez varias bacterias y bacterias que hayan sido colonizadoras, por ejemplo, en un paciente en que se toma una muestra con un esputo, que no sean el patógeno causante de la infección. Y con las pruebas pues invasivas, tal vez mejora la especificidad en relación a que podemos identificar el germen. Pero para efectos prácticos, para establecer tratamiento, tener gran y cultivo de secreción orotraqueal son válidos para poder dar tratamiento y guiar terapia. El micrófono, profesor. Silenciado, doctor Barón. Sí, Jairo, te preguntaba que para avanzar en el proceso diagnóstico, ¿qué opinas de la utilización de los paneles moleculares, cuando usar panel de neumonía, panel respiratorio? ¿Cuál es el aporte que hacen a los pacientes que estamos sospechando de infección respiratoria Ok. intrahospitalaria? Digamos que específicamente en los pacientes con infecciones del tracto respiratorio, desafortunadamente pues hay falta de precisión en el diagnóstico microbiológico y eso hace que pues se conduzcan a tratamientos antibióticos inadecuados y eso pues conlleve a una mayor mortalidad. Si yo comparara o mirara la concordancia que existe entre un cultivo y un panel de neumonía, la concordancia podría estar alrededor del 70%. Entonces, ahí es donde ven los retos clínicos de por la discordancia entre esas dos pruebas, por qué podrían ser. Entonces, podría ser que porque en los cultivos de secreción orotraqueal podría crecer flora normal o el panel de neumonía podría identificar un único germen. Y en los cultivos podría haber algo que se llama el efecto inóculo, que un germen crezca más que otro, y eso podría generar la discordancia cuando se hacen los diagnósticos de las pruebas moleculares. En estos paneles respiratorios, digamos que podríamos tener hasta 33 resultados. Hablamos de que podríamos tener bacterias, virus y un plus que tenemos adicional en estos paneles es que podríamos tener hasta 7 tipos de identificaciones de genes de resistencia a diferentes antimicrobianos. Hay otros paneles que están ampliados, que los denominan los plus, que tienen hasta hasta 34 objetivos, donde aumenta es el número de virus que se pueden identificar. Tienen una característica que es una prueba que es rápida, el resultado podría estar en la primera hora, y si uno comparara los resultados tanto en la perdón, tanto en lavado broncoalveolar como en esputo, tendríamos sensibilidad arriba del 96% y especificidades arriba del 98% en el modo de las dos muestras. Cuando a hacérselo a los pacientes, digamos que nosotros en la unidad de cuidado intensivo
hay que no hacérselo a todos los pacientes, es decir, no es que llega el paciente con choque séptico de origen urinario y yo le pido un panel de neumonía a ese paciente. Siempre pues debe prevalecer la sospecha clínica. Todo esto son realmente ayudas diagnósticas que van a confirmar el diagnóstico que tengo con el paciente. Entonces, la recomendación es hacerlo en pacientes que tengan, pues, evidentemente síntomas respiratorios y que la clínica y los paraclínicos sean todos sugestivos de infección respiratoria. Y lo ideal es, donde se disponga, pues, siempre hacer los cultivos, pero si disponemos de los paneles, es una ventaja porque nos va a ayudar en las primeras 4 horas a tener un direccionamiento adecuado en terapia antimicrobiana empírica alrededor del 40% de los pacientes cuando tenemos estos paneles. Y aparte de eso, nos va a ayudar a dar una terapia antimicrobiana dirigida en relación a los posibles genes de resistencia que vamos a tener, que esas es como las ventajas que hay con estos paneles. Entonces, Jairo, en el tracto respiratorio creo que hay grandes estudios, publicaciones y seguimiento de los paneles moleculares para buscar llegar a la etiología y obviamente con eso tratar de disminuir el espectro antibiótico. Laura, ¿qué pasa en el tracto urinario? Porque en el tracto urinario siempre hablamos de urocultivo y poco de otro tipo de pruebas. ¿Cuándo crees tú que podría haber algún espacio para pruebas moleculares? ¿Cuándo requeríamos hacer imágenes diagnósticas en este grupo de pacientes? Bueno, en el tracto urinario, a diferencia de los otros sitios, digamos que en este momento no hay disponibilidad de paneles, como por ejemplo el panel de neumonía, el panel de sepsis, que son de gran utilidad porque nos aportan genes de resistencia y nos ayudan a orientar de forma rápida el manejo antibiótico. Todavía seguimos contando con el urocultivo como principal herramienta, sin embargo, hay otras herramientas que pueden llegar a ser muy útiles. Una de ellas es la secuenciación de próxima generación. Es una herramienta que puede llegar a ser útil en un corto plazo. Sin embargo, tiene una problemática muy grande y puede ser un arma de doble filo, sobre todo hoy que estamos reunidos hablando de multidrogoresistencia. Y es que es una prueba altamente sensible, poco específica, lo que induce al tomar una prueba en una muestra que no es completamente estéril en la metodología, lo que puede generar es que haya una identificación de varios gérmenes y por lo tanto pueda inducir al sobretratamiento de las infecciones urinarias. Sin embargo, hay otras pruebas prometedoras como la PCR y algunas otras que utilizamos en la actualidad. Creo que la más importante en este momento después del urocultivo es el MALDI-TOF. Es una prueba muy útil que tenemos actualmente. Si bien es una prueba molecular, es una prueba que tenemos disponible en muchos sitios del país. Y esta lo que nos permite es identificar los gérmenes de una forma rápida. Comparado con el urocultivo, es mucho más precoz la identificación del germen. Sin embargo, tiene una desventaja muy grande y es que no nos aporta genes de resistencia. Pero es una prueba que es muy útil y que en los sitios donde hay disponibilidad puede disminuir el tiempo de identificación microbiológica. Hablando específicamente de las imágenes, podemos decir varias cosas. Ustedes saben que la gran mayoría de las infecciones, especialmente las infecciones urinarias complicadas, están relacionadas con alteraciones anatómicas, con urolitiasis o con otra cantidad de cosas diferentes que nos pueden hacer la diferencia del diagnóstico y la clasificación de estas. Entonces, en algunos casos, por ejemplo, pacientes con un choque séptico, pacientes que no responden al manejo antibiótico o aquellos con algunos factores de riesgo especiales como inmunosuprimidos, diabéticos o aquellos con antecedente de urolitiasis, es importante realizar imágenes, no solamente para identificar alteraciones anatómicas, sino para identificar posibles focos de drenaje, por decir, abscesos perirrenales, algunos pacientes que pueden llegar a presentar cistitis emfisema,tosa, hidronefrosis, que nos va a cambiar completamente el pronóstico del paciente y seguramente podríamos hacer alguna intervención adicional como derivarlo o hacer cualquier otra cosa que nos pueda ayudar a disminuir la morbilidad y la carga que pueda tener este paciente en cuanto al choque séptico con el que esté cursando.
Imágenes disponibles, tenemos ecografía de vías urinarias, urotac, resonancia magnética, que individualizando el caso pueden llegar a ser muy importantes. Ok, mil gracias, Laura. Y José, el abdomen, si hay dificultades en el tracto urinario, ¿qué opinas tú de poder llegar a la etiología que está generando la infección en estas peritonitis secundarias o terciarias? ¿Cuál es tu opinión? Acá, profe, súper interesante. Y ahorita, en aras del tiempo, no sé si se preocupa por el tiempo, olvidé recordarles algunos conceptos. Entonces, hay varias cosas a tener en cuenta y lo primero claramente es la clasificación de la peritonitis, si una peritonitis primaria, secundaria o terciaria. Recordar que la peritonitis primaria es aquella inflamación del peritoneo que no tiene una fuente obvia de microorganismos, no hay perforación, no encontramos una perforación, es la peritonitis bacteriana espontánea. ¿Y qué es importante en estos casos? Que cada una de estas peritonitis se comporta de una manera diferente. En la peritonitis secundaria tenemos un causal, tenemos una víscera hueca que usualmente está perforada. Entonces, en la peritonitis primaria, la carga bacteriana es más baja. En estos casos, el gram y el cultivo tienen realmente una sensibilidad relativamente baja y el gram puede realmente darnos una sensibilidad entre el 9 al 11%. El cultivo de la sensibilidad puede ser cercana al 50%. Entonces, de aquí parten algunos principios que son supremamente importantes en aras de identificar nuestro patógeno. ¿Qué se ha establecido? ¿Qué nos dicen las guías? El uso de botellas de hemocultivo, inocular 1 a 10 mililitros de la secreción peritoneal en botellas de hemocultivo nos mejora significativamente la sensibilidad de las pruebas diagnósticas. Entonces, claro, mientras un cultivo convencional puede darnos un 50% de sensibilidad, cuando utilizamos botellas de hemocultivo y utilizamos esta metodología, nuestra sensibilidad puede subir al 80 o al 90%. Entonces, esto es supremamente importante. Esta idea, que es en peritonitis primaria, se extrapola también a la peritonitis secundaria. Entonces hay algo que es supremamente importante. Bueno, recordemos también la definición de peritonitis terciaria, que la peritonitis terciaria es la infección recurrente de la cavidad peritoneal después de una peritonitis primaria o secundaria. Entonces es muy importante cuando tenemos una peritonitis secundaria algunos detalles técnicos. Primero, en donde nosotros tenemos la posibilidad y tenemos los recursos, el uso de botellas de hemocultivo. Segundo, tomar directamente la muestra de la secreción peritoneal. Entonces, muchas veces nosotros en cirugía tomamos la muestra después de que realizamos el lavado peritoneal y realmente lo que se ha identificado que genera una un mejor rendimiento diagnóstico en términos de los organismos causales de nuestra infección intraabdominal es tomar el líquido directamente, el líquido peritoneal que tenemos. Y por último, también tener en cuenta, porque esa es una duda que surge muy a menudo y que muy a menudo la consultan es, oiga doctor, ¿y qué tal si tomamos un cultivo de lo que está saliendo por el dren? No se recomienda tomar cultivos de drenes. Entonces, básicamente, con respecto a la peritonitis primaria, secundaria y terciaria, tenemos, digamos, en cierta medida esas directrices y tenemos esas sensibilidades y especificidades de lo que son los cultivos y el GRAM que nos pueden permitir, si utilizamos las técnicas óptimas, llegar a un acercamiento mucho más preciso del factor etiológico de nuestra infección intraabdominal. José, gracias y aprovecho de una vez para avanzar a la siguiente fase que es el tratamiento. Esa clasificación que acabas de mencionar, de acuerdo al momento, primaria, secundaria, terciaria, ¿cuáles serían las recomendaciones de abordaje de manejo empírico? Y para ir dándole respuesta a una de las inquietudes que hay en el chat, si la infección persiste, aísla un germen, pero en el tiempo, cada vez que se hacen los lavados quirúrgicos, el paciente se mantiene con evidencia de infección macroscópica, ¿cuál sería el tiempo recomendado de tratamiento? Entonces, resumo la inquietud o la pregunta. ¿Qué antibiótico poner en cada uno de los tipos de peritonitis de manera empírica? Cuando es dirigido, ¿cuál sería el tiempo de tratamiento recomendado? Ok, perfecto. Entonces, organicemos las ideas. Inicialmente, para hablar de terapias empíricas,
lo primero que debemos tener en cuenta fue lo que mencionábamos anteriormente. Primero, ¿estamos ante un paciente de bajo riesgo o de alto riesgo de germen multidrogo resistente? Segundo, ¿la infección es adquirida en la comunidad o la infección es nosocomial? Entonces, en general, y tercero, que es supremamente importante porque de ahí parten las discrepancias en las guías. Las grandes discrepancias que uno ve en las guías parten de la epidemiología local. Tercero, ¿qué caracterización epidemiológica de los patrones de resistencia tenemos en nuestra institución o en nuestra geografía circundante? Entonces, lo primero es, voy a tratar de ser rápido porque es una pregunta bastante amplia, pero de manera a grosso modo, cuando tenemos pacientes de bajo riesgo con infecciones adquiridas en la comunidad, dependiendo de los patrones de resistencia locales, en ese caso puede ser aceptable dar un manejo con ampicilina sulbactam, con ciprofloxacina metronidazol o ceftriaxona metronidazol. Todo depende de qué tanta José, resistencia local tengamos. Sí. perdón, te interrumpo. ¿Podrías repetir los últimos 20 segundos que se te cortó específicamente cuando empezaste a hablar de los antibióticos? Lo siento, quizás no está la velocidad de conexión óptima. Entonces decía que todo depende del patrón del paciente. Si el paciente es de bajo riesgo, si la infección es adquirida en la comunidad o intrahospitalaria. Entonces mencionaba que cuando un paciente es de bajo riesgo y la infección es adquirida en la comunidad, y dependiendo de los patrones de resistencia local, muy posiblemente sea factible dar un tratamiento con un antibiótico de bajo espectro, como ampicilina sulbactam, o ciprofloxacina metronidazol, o ceftriaxona metronidazol. Ahora, cuando hay resistencias, eh, cuando hay resistencias o patrones epidemiológicos determinados, ya cada institución va ajustando dichos manejos. Pero cuando tenemos pacientes con infecciones adquiridas en la comunidad, pero con un mayor riesgo de multidrogoresistencia, en estos pacientes es los que empezamos a pensar en el uso de piperacina tazobactam o imipenicilestatina, por ejemplo. También es importante considerar los factores de riesgo individuales de cada paciente, por ejemplo, factores de riesgo para determinar importancia de dar terapia antienterocóxica. Y si vamos a pensar en terapia para enterococo, empezar a considerar ampicilina o vancomicina. Inclusive, si tiene factores de riesgo para un enterococo resistente a vancomicina, en ese caso se podría considerar inclusive escalar más y, eh, y pensar en antibióticos de mayor espectro aún. En general, es muy importante cuando tenemos las infecciones nosocomiales considerar y medir qué tanto riesgo tiene el paciente para infección por estreptococo, para infección por bacilos gram negativos resistentes e inclusive para cándida. Entonces, esto es lo que nos va configurando en la elección de la terapia de amplio espectro para para los pacientes que tenemos, de acuerdo al perfil de riesgo que tengan. Entonces, de esa manera, pacientes que tengan factores de riesgo para estafilococo meticilino resistente, considerar el uso de vancomicina. Pacientes que tengan factores de riesgo para bacilos gram negativos resistentes, ya allí inclusive, digamos que nos extendemos más y ya consideramos los carbapenémicos e inclusive ceftazidima viactam. De la misma manera, cada vez que tenemos patrones o factores de riesgo para patrones que sean que presenten mayor resistencia a un AMC o entre bacterias resistentes a carbapenemasas, se tendrán que usar de manera conjunta o infectología combinaciones de antibióticos de amplio espectro, carbapenémicos, ceftazidima viactam, aminoglicósidos, también inclusive tigecyclina se pueden considerar. Entonces, de esta manera, básicamente, esa sería, a grosso modo, de una manera muy rápida, las recomendaciones con respecto a la antibiótico-terapia. Ahora, con respecto a los tiempos, voy a tratar de mencionarlo muy rápidamente, pero vea, siempre que tenemos pacientes con perforación traumática que fue operada dentro de las primeras 12 horas, o pacientes con perforaciones gastroduodenales del tracto digestivo superior que se lograron operar dentro de las primeras 24 horas, usualmente no recomendamos terapia antibiótica más allá de 24 horas.
En general, cuando se logra el control del foco infeccioso, no se recomienda terapia antibiótica más allá de 4 días, más allá de 96 horas. Y acá viene la respuesta a la pregunta que nos hacían. Cuando tenemos evidencia clínica persistente de una infección intraabdominal, entonces lo primero que se debe considerar es si se ha logrado o no se ha logrado el control del foco infeccioso. Si nosotros tenemos evidencia de una infección persistente, lo más probable es que el foco infeccioso no haya sido controlado. ¿Y cuál es la recomendación en este caso? La recomendación en estos casos es limitar el manejo antibiótico 5 o 7 días después de que se logra el control del foco infeccioso. Entonces, de esa manera, ya sabríamos que los pacientes que tienen persistencia de los signos clínicos infecciosos, hay que buscar si hay o no hay, quizás hay una fuga anastomótica o quizás tenemos algún problema intraabdominal que no hemos podido documentar, lograr el control del foco infeccioso y una vez se logra el control del foco infeccioso, 5 a 7 días de antibiótico. Creo que de la manera más resumida posible, esas serían las directrices que tenemos. Mil gracias, José. Creo que es muy completa tu respuesta y creo que también damos respuesta a la inquietud que estaba en el chat. Laura, infecciones de vías urinarias. ¿Cuándo tratar? ¿Cómo tratar? Y los tiempos de tratamiento. Y aprovecho también aquí de una vez para incluir la pregunta que está en el chat. ¿Qué pasa cuando hayamos hongos en la orina, específicamente cándida? Cuando el cultivo reporta X cantidad de unidades en un cultivo, un urocultivo tomado en un paciente, quizás sonda vesical. ¿Damos manejo? ¿No damos manejo? ¿O cuál es la recomendación que tú nos darías? Bueno, hablar del tratamiento específico en infección de vías urinarias es un tema enorme. Nos daría para toda una charla del tema, pero hay que tener en cuenta varias características. Uno, saber si esta infección de vías urinarias corresponde a una infección de vías urinarias complicada o no. No es lo mismo un paciente que tiene una pielonefritis o alguna alteración anatómica versus aquel que no lo tiene. Segundo, conocer los factores de riesgo específicos que tiene nuestro paciente. ¿Es un paciente neutropénico, un paciente inmunosuprimido? ¿Es un paciente que necesita una caracterización especial? Lo otro importante es saber si este paciente tiene factores de riesgo para gérmenes BLE. No es lo mismo aquel paciente que ha tenido hospitalizaciones recurrentes o infecciones de vías urinarias recurrentes con antibiótico en los últimos 90 días, con incluso manejo intrahospitalario. Eso nos cambia completamente el manejo de nuestros pacientes. Y lo otro muy importante que tal vez no hemos tenido la oportunidad de hablar y es la importancia del rastreo para carbapenemasas en nuestros pacientes. En la gran mayoría de las unidades de cuidado intensivo en la actualidad podemos rastrear desde el ingreso la positividad para carbapenemasas en nuestros pacientes para asimismo ir dirigiendo el manejo antibiótico. Con esto no quiere decir que con todos los pacientes que tengan rastreo positivo para carbapenemasas empecemos de una vez este manejo, sino que se va individualizando de acuerdo a los factores de riesgo que tengan. Entonces, en aquellos pacientes hospitalizados con algún tipo de factor de riesgo, por ejemplo, para gérmenes BLE, y teniendo en cuenta aquellos gérmenes específicos de cada institución. Por ejemplo, aquellos pacientes con gérmenes adquiridos en la comunidad, por ejemplo, en nuestro hospital, nosotros utilizamos de entrada ceftriaxona como primera medida. Sin embargo, en aquellos pacientes con riesgo para gérmenes BLE hay que tener en cuenta dos aspectos. ¿El paciente está en choque séptico o no está en choque séptico? En aquellos que no están en choques sépticos podría ser de gran utilidad el inicio de manejo con ertapenem. Sin embargo, en aquellos que ingresan con choque séptico o que lo desarrollan durante su estancia, el manejo inicial y el manejo empírico debería ser meropenem. Hay otras cosas importantes para tener en cuenta y es aquellos pacientes en los que identificamos carbapenemasas, pues estos pacientes de una vez deben ser manejados con ceftazidima Vivactam, obviamente individualizando en cada caso. No quiero decir que de entrada vayamos a irnos con ceftazidima Vivactam en todos los pacientes, pero también es importante reconocer en aquellos en los que hayamos identificado metalobetalactamasas que estos pacientes deberían adicionarse, aparte de la ceftazidima Vivactam, manejo con Astreonam. Otro aspecto importante es tener en cuenta el ceftolozano tazobactam, que es otra de las moléculas nuevas que están disponibles para infecciones de vías urinarias, por ejemplo, por Pseudomonas aeruginosas. Y hay muchos estudios. Tenemos
el Aspect, el Forest, el Recapture, muchos estudios en los que podemos hablar de la superioridad de unos antibióticos versus otros, pero también hay otras moléculas que debemos evaluar, como les dije previamente, ceftazidimab-avibactam, ceftolozano-tazobactam y cefiderocol, que son moléculas prometedoras y que pueden llegar a ser tal vez muy útiles en la resistencia que manejamos en la actualidad. La pregunta del chat era específicamente sobre las cándidas. Entonces, la cándida neurina no se trata en la gran mayoría de los pacientes. Sin embargo, hay algunas salvedades en las que sí debemos tratarla. Cuando identificamos una cándida, generalmente, hablando específicamente de pacientes de la unidad de cuidado intensivo, por ejemplo, portadores de sonda vesical, es indicación del cambio de esta. Pero para el tratamiento específico hay que tener en cuenta que no todas se van a tratar. ¿Cuáles se tratan? Aquellas infecciones de vías urinarias por cándida que son sintomáticas y en algunos pacientes específicos como son los neutropénicos o pacientes con inmunosupresión, por ejemplo, trasplantados tanto de órgano sólido como de médula ósea. La alternativa también es cambiar la sonda, repetir el urocultivo y ver si vuelve a crecer la cándida o no para tomar una decisión respecto a eso. Exactamente. Hay una pregunta en el chat acerca de los SLIC2, muy utilizados en el manejo de la diabetes, la falla cardíaca, hoy en día, que generan glucosuria, este tipo de medicamentos y pueden favorecer la colonización por gérmenes, especialmente por E. coli. ¿Alguna experiencia que tú hayas tenido con algún paciente que haya desarrollado infección severa en cuidado intensivo con el antecedente de estar recibiendo este fármaco? Laura, o este tipo, esta familia de fármacos. Sí, cada vez es más frecuente que los pacientes con falla cardíaca ingresen con este grupo de medicamentos. Pero la pregunta específica es ¿qué tanto podría facilitar? Pero pues que se ha descrito, o pues uno de los factores Sí, que siempre se dice hay que tener en cuenta que la misma glucosuria favorece la colonización por de gérmenes, acuerdo. especialmente E. coli. Pero casos de enfermedad grave que tú hayas tenido en tu experiencia o has logrado identificar. Nosotros nunca hemos tenido uno, hemos obviamente tenido muchos pacientes que ingresan colonizados, pero no infectados. ¿Tú has visto, José o Jairo, has visto en la práctica clínica algún paciente que haya desarrollado una infección severa asociada a esto? Yo de momento no lo tengo presente, no he tenido la oportunidad de verlos, pero pues no sé, Jairo, de pronto tú los has visto en tu práctica. Ahí Tienes el, están muteados. Jairo tiene el Realmente micrófono apagado. sí, realmente pues las infecciones del tracto urinario asociado a este tipo de medicamentos, es decir, los estudios en lo que están es que las infecciones están es más asociadas al mismo riesgo del paciente diabético, o sea, es per se porque el paciente es diabético, más allá que la evidencia no establece que haya un vínculo pues que sea definitivo con el uso del SGLT2 e infección urinaria. Realmente es más asociado es al paciente que es diabético, per se el factor de riesgo es la diabetes. Yo creo que es muy en relación a la colonización más que a las infecciones severas. Sin embargo, obviamente el tiempo nos mostrará cuál es la evolución de esto en la medida que el número de pacientes se incrementa y obviamente las complicaciones también la vamos a ver más frecuente. Ya para entrar en la parte final de esta discusión tan interesante, Jairo, infecciones respiratorias, ¿cuál crees tú que cuál es el abordaje antibiótico recomendado en este grupo de pacientes? ¿Cuáles son los tiempos? Y aprovechamos de una vez para incluir la pregunta, dos preguntas. ¿Crees tú que los antibióticos inhalados tienen algún papel en el manejo de este tipo de infecciones? Y dentro de todas las herramientas o medicamentos que tienes disponibles, ¿cuáles escogerías si encuentras como germen causante un estafilococo meticilino resistente? Estás en mute, Jairo, por favor, y prender el micrófono.
Relación al tratamiento pues, empírico en pacientes con infecciones, digamos que de entrada es cuando uno tiene la sospecha clínica que un paciente tiene una infección por un germen multidrogo resistente. Siempre recordar que la resistencia no está asociada con la severidad de la enfermedad, sino eso está en relaciones a la virulencia del germen, es para tenerlo presente. ¿Cuándo puedo yo sospechar que mis pacientes tienen gérmenes multidrogoresistentes? Cuando son pacientes que tienen alteraciones en enfermedades previas parenquimatosas pulmonares, pacientes con historias de colonización o pacientes que son con historias de inmunodeficiencia o pacientes con factores de riesgo para gérmenes multidrogoresistentes o pacientes en los que yo sospeche que tengan infecciones parcialmente tratadas o tengan fracasos terapéuticos a antibióticos de primera línea como macrólidos más betalactámicos. Entonces, esas son como las consideraciones iniciales que uno debería tener con el paciente. Cuando estamos en la unidad de cuidado intensivo y tenemos la posibilidad o tenemos herramientas diagnósticas que nos van a ayudar a dirigir los tratamientos, indudablemente, pues cuando tengamos los paneles de neumonía, los paneles respiratorios, donde tenemos genes o identificamos genes de resistencia a los antibióticos, digamos que podemos direccionar una terapia antimicrobiana empírica adecuada. En relación en ese punto, por ejemplo, si yo tuviera un paciente con una neumonía, le hago un panel respiratorio y me sale un estafilococo aureus y me identifica en el panel que tiene genes de resistencia, hay que mirar la consideración si tiene foco o si hay siembras o hay focos extrapulmonares. Es decir, si el paciente tiene otro foco o tiene una bacteremia, entonces sería la consideración para cuál antibiótico utilizar. Indudablemente, pues en parénquima pulmonar por biodisponibilidad del medicamento en el tejido, pues sería el linezolid frente a la vancomicina, pero siempre hay que considerar si hay una otra infección en algún otro órgano o una bacteremia secundaria uno tendría una consideración diferente. Y tener las consideraciones adicionales desafortunadamente, de los efectos secundarios de los medicamentos en pacientes con displasias sanguíneas, pacientes con trombocitopenias severas, entonces los efectos secundarios de los medicamentos también a tener en cuenta. Eh, en relación a opciones de tratamiento que tengamos, pues indudablemente si yo identifico que son gérmenes multidrogoresistentes, las terapias antibióticas combinadas dirigidas, pues evidentemente son mucho más eficaces que en monoterapia en infecciones por gérmenes multidrogoresistentes. Y específicamente, en relación a qué otro tipo de terapias tendríamos, pues indudablemente está todo lo relacionado con los antibióticos nebulizados. Sin embargo, siempre hay que tener consideraciones cuando o si no tenemos la experiencia con la administración de medicamentos nebulizados, dado que pues cuando utilizamos antibióticos inhalados hay que tener en cuenta que vamos a administrar un medicamento directamente a la vía respiratoria y cuando tenemos un paciente con una neumonía por un germen multidrogoresistente, pues hay que tener algunas consideraciones si nuestro paciente está digamos que bajo soporte ventilatorio mecánico. Entonces hay que tener en cuenta los tamaños de las partículas y el tipo de nebulizador que nosotros tenemos, entendiendo que hay tres nebulizadores diferentes para la administración de medicamentos. Y esto porque, uno, en relación a simplemente la posición que van a tener los inhaladores en el circuito de humidificación y de filtrado, las consideraciones o los ajustes que yo le tengo que hacer al ventilador, teniendo en cuenta que yo voy a administrar moléculas que pueden ir de 0,3 hasta 5 micras y requieren que haya un flujo laminar para promover que el antibiótico se deposite en las partes más distales del pulmón. Existen diferentes estudios en los que ya por ejemplo, el doctor Tumbarello tiene un análisis retrospectivo en el que utilizaba colistina nebulizada más colistina endovenosa o solamente colistina nebulizada.
En esos pacientes con neumonía, pues se dio cuenta que cuando había la terapia combinada de colistina nebulizada y con colistina endovenosa, hubo una disminución en el tiempo de ventilación mecánica de los pacientes, y aparte de eso había recuperación microbiológica mucho más rápida. Hay otros trabajos como los del doctor Hassan que utilizaban la amicacina y utilizaban amicacina nebulizada más piperacina tazobactam endovenosa, y se vio que pues los pacientes, este era un grupo de pacientes específicos que eran pacientes en posoperatorio de cirugía cardiovascular que tenían neumonías asociadas a la atención en salud, y tú digamos que ahí lo que se vio era que había una curación o una adecuada respuesta clínica a los 7 días después de haber iniciado el tratamiento con amicacina inhalada. Y eso se veía que había disminución en secreciones purulentas, mejoría radiológica, mejoría en los índices de oxigenación. Entonces, eso digamos que son resultados que son prometedores para los diferentes tipos de pacientes. Hay algunas consideraciones, hay diferentes metaanálisis también que hablan en relación a que si con las terapias nebulizadas o las terapias sistémicas solamente, digamos que se han analizado pues que hay menores complicaciones, efectos secundarios de medicamentos cuando se utiliza la terapia nebulizada. Por ejemplo, no vamos a tener en relación al daño renal que causamos con la terapia sistémica. Eh, hay un estudio que está publicado en el 2024 en Critical Care, donde pues el resultado del estudio lo que nos dice es que hay una mayor incidencia en la erradicación microbiológica, pero no hay ninguna, digamos que ningún cambio en relación a recuperación clínica o supervivencia. Digamos que ese es uno de en un metaanálisis que revisan eso. Y hay otro metaanálisis que habla sobre la eficacia y la seguridad de los medicamentos inhalados, y nuevamente pues lo que se llega es que hay una disminución en los pacientes que desarrollaron, en los pacientes para desarrollar falla renal, y que pues hay una Ya te mejoría llamo que estoy terminando una consulta. significativa clínica a nivel microbiológico. En conclusión, la terapia antimicrobiana pues tiene que ser dirigida si lográramos tener resultados de microbiología local, o si no, nacional por lo menos, o la terapia empírica en relación a los factores de riesgo que tenga el paciente. Bueno, gracias. Estamos ya terminando. Vamos a hacer una última pregunta, 1 minuto. Les voy a dar para que nuestros conferencistas respondan. Paneles moleculares, aislamiento de múltiples gérmenes, posibilidad de identificar coproducción en mecanismos de resistencia. ¿Cuál es su opinión? No sé quién quiere empezar. Si quiere yo arranco, profe. Dale, por favor. Sí, las pruebas rápidas y los paneles moleculares en el último consenso nacional, que eso es súper importante, que era una de las cosas que yo me refería, así como en literatura, nosotros tenemos las guías de la sociedad de la EITSA, tenemos las guías de infección de la Sociedad de Cirugía de Estados Unidos, pero nosotros también tenemos del 2021 el consenso nacional colombiano, y la recomendación de ellos es a favor del uso de estas herramientas moleculares de detección rápida, y lo que dijimos al principio también, el uso de estas herramientas moleculares de detección rápida hacen parte también, o cuando se usan en conjunto con los programas de gestión de diagnóstico y con los programas de uso racional de antibióticos, impactan definitivamente la mortalidad de los pacientes, que es un resultado duro, que es lo que en última nos interesa. Ok, Jairo y Laura, y cuando identifico múltiples gérmenes, ¿cuál es el valor que le doy y qué tanto podría yo confiar en que ese sea una herramienta para dirigir un antibiótico ante la posibilidad de identificar coproducciones de resistencia? 1 minuto por tiempo para cada uno. Si quieres, Laura, por favor. Pues varias cosas creo que es muy importante relacionar con la clínica. Entonces, en cuanto a los paneles moleculares, en oportunidades ocurre eso, que se detectan varios gérmenes. Creo que hay que individualizar el caso y tener en cuenta los factores de riesgo que hemos mencionado en varias oportunidades. Pero generalmente, por ejemplo, en un panel de neumonía podemos encontrar varios gérmenes. Sin embargo, cuando, por ejemplo, tenemos una bacteremia y solamente coincide alguno de estos gérmenes, pues es al cual
le vamos a dar mayor valor en la predicción y en el manejo de la terapia antibiótica. Sin embargo, creo que lo más importante, y así suene un poquito a frase reiterativa, es individualizar en cada caso, dependiendo de los factores de riesgo que tenga cada uno de nuestros pacientes. Doctor, aprovecho este minutico para decir una cosa importante que tal vez no mencioné previamente y que es fundamental, y es recordar el tema de las bacteriurias asintomáticas. Es muy frecuente que encontremos pacientes con bacteriuria en los que tengamos obviamente pues aislamientos microbiológicos, y sabemos que uno de los factores más importantes para predisponer a la multidrugoresistencia es el sobretratamiento de las bacteriurias asintomáticas. Entonces recordar, y para que pues recordemos todos esta información, y es que no todas las bacteriurias asintomáticas se tratan. Todos sabemos que hay casos específicos como mujeres embarazadas, aquellos que van a ser llevados a cirugías del tracto urinario y en algunos pacientes neutropénicos, pero en general, pues la gran mayoría de las bacteriurias asintomáticas no se tratan, que se me había olvidado mencionar esto previamente. Gracias, Laura. Jairo, tu opinión para cerrar ya nuestro conversatorio. Yo creo que hay que tener cuidado en relación cuando uno hace lo que decía la doctora Laura en hacer la interpretación de los paneles moleculares, dado que pues el hecho de que es un panel molecular me identifique, o sea, los paneles moleculares me identifican un número específico de bacterias. El hecho que yo no reconozca o identifique dos bacterias en un panel no quiere decir que no pueda existir una coinfección bacteriana. No sé si me hago entender, es decir, si tengo un aislamiento en un panel respiratorio no quiere decir que no haya coinfección bacteriana. Y si encuentro dos o más bacterias en un panel respiratorio, habría que hacer la correlación clínica. Por ejemplo, yo puedo tener identificación de Acinetobacter complex, pero no tener un Acinetobacter baumannii normalito, sino un Acinetobacter calcoaceticus con un perfil de resistencia diferente. Entonces, digamos que ahí es cuando toca tener cuidado y hacer la correlación clínica y apoyarse también en las pruebas confirmatorias y en los cultivos. En esos escenarios, de acuerdo a la condición clínica del paciente, pues indudablemente pues vamos a iniciar terapias antibióticas de amplio espectro. Y en relación a si se pueden identificar o no coproducciones, sería posible, digamos, tener identificar coproducciones en relación por ejemplo, si tiene NMD o si tiene KPC o IMP, se podrían identificar coproducciones, digamos, como ahí en esas pruebas fenotípicas. Eh, Hay que darle valor en un contexto clínico. La identificación de un solo mecanismo de resistencia, de un solo germen, pues va a tener una especificidad alta. La identificación de la sospecha de más gérmenes o de múltiples mecanismos de resistencia hace que seamos muy prudentes y que evaluemos en el contexto clínico cuál podría ser el germen que realmente sea el causante de la infección, y lo mismo de los mecanismos de resistencia. Bueno, para cumplir con el tiempo, les agradezco muchísimo, Laura, Jairo y José. Es una excelente presentación. Los conversatorios siempre son retadores, especialmente en el tiempo, pero creo que los conceptos que ustedes han transmitido han sido muy, muy valiosos. He aprendido mucho y espero que las personas que asistieron también sea así. Entonces, mil gracias por habernos apoyado en este proceso y espero que nos encontremos pronto en una nueva sesión de la AMSI. Que tengan una muy buena noche. Muchas gracias.